Muy buenas a todos, señores, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro análisis más. Hoy estaremos hablando de XRP, vamos a estar viendo todo lo que se viene en el ecosistema de Ripple en las próximas semanas. Vamos a estar hablando también de los tipos de interés, que es algo muy importante de cara a ver cómo se comportará el precio de XRP, y veremos las tres métricas on-chain que para mí son más importantes ahora mismo de cara al crecimiento de XRP. Hay que tenerlas muy en cuenta. Así que quédate, vamos a estudiarlo todo muy bien, vamos a ver cómo puede afectar esta bajada de los tipos de interés a XRP y veremos qué nos podemos esperar del precio en las próximas semanas o incluso meses. Así que no me enrollo más y vamos allá. Pero antes de empezar con XRP, quiero que veamos algo de información sobre los tipos de interés de Estados Unidos. Me parece muy importante tener en cuenta todo este contexto macro. Es verdad que para cuando estéis viendo este vídeo, la Fed ya habrá hablado y ya habrá bajado los tipos de interés. Vosotros sabréis más que yo, sabréis cuántos puntos han bajado en septiembre. Pero no es lo que quiero que veamos hoy. Lo que quiero que veamos hoy es que hay un 80% de probabilidad de que la Fed baje los tipos de interés 3 veces este año. Tenemos reuniones el día 17 de septiembre, exactamente hoy que estoy grabando este vídeo, el 29 de octubre y el 10 de diciembre, lo que significa que vamos a ver, por un lado, al dólar devaluarse muy fuerte durante este último trimestre de año, ya que sabéis que cada vez que bajan los tipos de interés empiezan a imprimir dólares, y por otro lado vamos a ver los mercados, sobre todo de renta variable y de criptomonedas, muchísimo más fuerte y con crecimientos en el precio muy fuertes. Como veis por aquí en este gráfico, tenemos un 74% de probabilidad de que al terminar el año los tipos de interés hayan bajado entre 75 y 100 puntos base. Esto significa que estaríamos bajando un 1% de los tipos de interés, lo que es una burrada en Estados Unidos, y tendríamos muchísima devaluación en el dólar y un crecimiento brutal en los mercados bursátiles, renta variable y criptomonedas. Por ello, creo que es muy importante tener en cuenta el contexto de los tipos de interés de cara al mercado cripto y, sobre todo, no solo la bajada que vayamos a ver en septiembre, sino mirar el medio plazo, mirar los próximos meses, porque, como os digo, hay un 80% de probabilidades de que los tipos de interés bajen 3 veces este año. Por ello, creo que queda más que clara la idea que quiero transmitir. Vamos a ver ahora lo que ha pasado en años anteriores cuando ha habido estas bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. Señores, pues lo que veníamos comentando. ¿Qué efecto suelen tener estas bajadas de tipos de interés en el mercado? Pues bien, lo que vemos aquí es básicamente un gráfico que nos representa la capitalización de mercado de las altcoins. Es decir, dejamos fuera a Bitcoin y contamos la capitalización de mercado de todo lo demás. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues bien, yo no estoy de acuerdo con estos multiplicadores, me parecen muy exagerados, pero lo que sí es verdad es que cada vez que hay un recorte de tipos de interés, como estáis viendo por aquí abajo, el mercado empieza a subir parabólicamente. Es decir, ya lo tuvimos en 2020, ya lo tuvimos en 2022 y hoy, como veis, que nos encontramos en este punto de mercado exactamente en 2025, con la bajada de los tipos de interés podríamos ver otra subida parabólica, como veis aquí, que la marcan estos círculos que vemos al fondo del gráfico. No estoy asegurando que vaya a pasar, pero es verdad que fijándonos en el pasado, fijándonos en lo que hemos visto en otras bajadas de tipos de interés de los Estados Unidos, es muy probable que empecemos un rally alcista muy potente en las próximas semanas, incluso en los próximos meses, con las siguientes bajadas de tipos de interés de Estados Unidos, porque como comentábamos, tenemos a día de hoy un 80% de probabilidades de que los tipos de interés bajen 2 veces más durante este año 2025. Así que, señores, ahora que ya tenemos un poco de contexto sobre los tipos de interés, vamos ya con lo importante, vamos ya con XRP, vamos a ver el análisis del precio como tal. Igualmente vamos a ver algunas de las métricas on-chain que para mí son más importantes y más relevantes a día de hoy, pero antes vamos a ver dónde se encuentra el precio, dónde se encuentra XRP, en qué momento de mercado nos encontramos y a qué zonas nos podemos estar moviendo dependiendo de la decisión de la Fed. Así que, señores, no perdemos más el tiempo y vamos ya a ver el precio de XRP. Pues bien, señores, vamos a dar un pequeño repaso al gráfico de XRP, vamos a ver un poquito cómo se encuentra el precio. No es en lo que nos vamos a centrar hoy, porque como sabéis, cuando estéis viendo este vídeo tendremos la decisión de la Fed
de bajar los tipos de interés. Veremos si lo bajan 25 puntos base, veremos si lo bajan 50, si incluso lo bajan 75. Por ello, veremos grandes movimientos durante el día de hoy y sobre todo durante esta semana, por lo que esta semana, más que fijarnos en el análisis técnico, lo más importante va a ser el fundamental, porque todo dependerá de lo que diga, como digo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Igualmente, ya lo comentábamos en el vídeo anterior, la zona de los $3 era clave, veíamos a XRP acercarse hacia ella, lo teníamos la semana pasada en torno a los 2.80, 2.85, iba subiendo con muchísima fuerza, llegó incluso hasta los 3.15, 3.17 y a partir de ahí retrocedió un poquito otra vez hacia la zona de los $3, que ya sabéis que es clave para XRP. Con lo cual lo tenemos por aquí marcada en el rectángulo amarillo, no queremos perder esa zona bajo ningún concepto. A mí me parecería muy raro que se llegue a perder esa zona. Veremos lo que comenta, como digo, la Reserva Federal. Como digo, no me parecería para nada raro que pudiésemos llegar a esta zona de los 3.30, 3.32 o incluso acercarnos a zonas de máximos históricos. Pero como digo, dependemos totalmente de lo que diga la Fed en el día de hoy, así que veremos a dónde va el precio. En mi opinión, si los tipos de interés de Estados Unidos llegan a bajar 50 o incluso 75 puntos base, llegaremos o incluso sobrepasaremos esta zona de los 3.30 y de los máximos históricos, como digo. En cambio, si bajan únicamente 25 puntos base, o lo que sería muy extraño y es que ni siquiera bajen los tipos de interés, podríamos volver y retroceder a esta zona de los 2.70, 2.71, que ya sabéis que es una resistencia muy fuerte que tiene XRP. En este caso actuaría como soporte del precio y sí que no creo que bajemos más de ahí. Eso sería un 10% de caída, pero yo personalmente soy muy alcista. Como digo, cuando estéis viendo este vídeo probablemente ya haya hablado la Fed y el precio ya se haya movido a alguna de las dos partes, así que no vamos a dar demasiada importancia a esto, sino que vamos a pasar directamente al análisis on-chain, que es lo más importante de cara a las próximas semanas o incluso los próximos meses. Así que dejamos por aquí el análisis del precio, veremos qué pasa con los tipos de interés de Estados Unidos y vamos ya con los indicadores on-chain. Y finalmente vamos con lo que para mí es más importante del vídeo de hoy. Vamos con el análisis on-chain, vamos a ver distintas métricas. Hoy os enseñaré algunas de las que creo que para mí son más importantes en este momento. Ya sabéis que esto va muy rápido, así que quizá lo que hoy es relevante, la semana que viene ha cambiado, tenemos nuevas métricas y tenemos nuevos indicadores en los que fijarnos. Pero empezando ya por este gráfico, lo que podemos ver en la línea verde es el precio XRP, en la línea roja es el MVRV ratio. Básicamente lo que estamos midiendo aquí es capitalización de mercado entre capitalización realizada. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Pues muy sencillo. La capitalización realizada es básicamente el precio al que se compraron los tokens que se están holdeando a día de hoy. Con lo cual, si hacemos capitalización de mercado entre capitalización realizada, lo que estaremos viendo es si el precio es más alto de la media al que se han comprado las monedas. Esto lo que significa es que si estamos en valores muy altos en este ratio, los holders de XRP están en muchas ganancias. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que si se encuentran en unas ganancias muy altas, es más probable que estas billeteras empiecen a vender sus XRP y a tirar el precio. En este momento nos encontramos en 1.88%, como veis por aquí en el indicador rojo. Es una cifra que está bastante bien, ya que nos indica que los holders de XRP no están en grandes beneficios, por lo que no tenemos un gran peligro de ventas masivas en XRP. Y por otro lado, en el gráfico amarillo lo que vemos es básicamente el Network Realized Profit Loss. Básicamente lo que nos dice este indicador es si los holders que están vendiendo sus tokens lo hacen en pérdidas o en ganancias. A día de hoy, como veis, este gráfico se encuentra en valores positivos, lo que significa que los holders que están vendiendo sus tokens lo hacen en ganancias. ¿Qué es lo bueno? Pues una vez más, el gráfico está muy plano, lo que significa que lo están haciendo con ganancias muy pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todavía queda muchísimo por delante para volver a tocar estos niveles que veíamos en julio y agosto. Veíamos unos picos de ganancias muy altos, que es lo que buscamos de cara a una posible alt season o a un posible rally alcista de XRP. Así que por el momento nos encontramos en un punto en el que la mayoría de los holders están en ganancias, están en positivo, pero no tienen grandes ganancias, por lo que el sentimiento del mercado será esperar y seguir holdeando sus XRP hasta que tengan ganancias mucho más altas. Por el momento, buena señal. Vamos ya con el siguiente indicador. Y bien, lo que estamos viendo por aquí, como siempre, gráfico verde, precio de XRP, gráfico rojo, la cantidad de billeteras que se están creando cada día en la red de XRP.
Esto es el Network Growth. Y como veis, a día de hoy se están creando una media de unas 4.000 billeteras diarias en lo que va de septiembre. Esto significa que la red sigue creciendo de manera estable, pero como veis hemos tenido picos mucho más altos. Por ejemplo, durante el mes de julio, como veis por aquí, promediábamos unas 6, 7, incluso 8.000 wallets diarias en XRP. Cifras que nos gustarían más a nivel de crecimiento de la red. Ya sabéis, cuantas más wallets se vayan creando, más dinero acabará entrando a la red de XRP y por lo tanto el precio irá para arriba. Por ello, aquí nos mantenemos bastante estables. Es una buena señal, ya que por lo menos no estamos decreciendo a nivel de creación de wallets. Pero es verdad que aquí nos gustaría ver unos números un poquito más altos. Como veis, incluso en enero teníamos una creación de 6-7.000 wallets diarias. Son cifras a las que nos gustaría llegar y son cifras que yo espero ver en las próximas semanas con todo el contexto macro, pero por el momento es lo que tenemos. Nos mantenemos estables en unas 4.500 wallets diarias. Vamos a seguir viendo cómo crece la red de XRP. Vamos a ver si conseguimos llegar a esas 5, 6, 7.000 wallets diarias para seguir manteniendo este crecimiento en la red. Poco más por aquí, vamos ya con el último indicador, que creo que además es el más importante. Pues bien, señores, último indicador del día de hoy, para mí el más importante. Lo que estamos viendo por aquí es básicamente qué tipo de carteras tenemos en XRP. Como veis en rojo, las carteras que van de 1.000 a 10.000 tokens en XRP. En amarillo, las carteras que van de 10.000 a 100.000 tokens en XRP. En azul, de 100.000 a 1 millón. En naranja, de 1 millón a 10 millones. Y finalmente, las ballenas más grandes, en rosa, de 10 millones a 100 millones de tokens. Y lo que podemos ver muy claramente es como el rojo y el amarillo, que es básicamente el retail, es básicamente las carteras más normales, por así decirlo, siguen creciendo de manera muy estable, lo que es muy buena señal. Significa que esa adopción masiva poco a poco va llegando, cada vez más gente va entrando a XRP y cada vez más gente va usando la red. Como veis en azul, son carteras que ya van siendo un poquito más potentes, van de 100.000 a 1 millón de tokens, haciendo un por 3 del precio. Estaríamos entre 300.000 y 3 millones de dólares. Y estas siguen creciendo durante el mes de septiembre. Como veis, empezamos septiembre con unas 30.000 y a día de hoy ya tenemos 30.600. Por ello, hemos creado unas 500, 600 wallets nuevas de personas con cientos de miles de tokens de XRP, lo que es muy buena señal. En cambio, las naranjas, que son las que van de 1 millón a 10 millones, bajan un poquito durante septiembre. Una de mis hipótesis es que están pivotando a las rosas, que son las de 10 millones a 100 millones. Esto quiere decir que estas wallets, que las llamaremos naranjas, que son las de 1 millón a 10 millones, están comprando más XRP y están saltando al siguiente nivel, que es el de holdear más de 10 millones de tokens. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque en el mes de septiembre hemos visto cómo las wallets de más de 10 millones de tokens no paran de crecer. Cada vez estamos haciendo más wallets nuevas. Se han hecho ya unas 10 wallets nuevas de más de 10 millones de tokens. Parecen números bajos porque son solamente 10 wallets, pero estamos hablando de gente que tiene más de 30 millones de dólares en XRP, con lo cual estamos hablando de grandes ballenas y estamos hablando de que se está creando prácticamente una wallet al día durante septiembre. Esto significa que cada vez está entrando más capital agresivamente a XRP, están entrando cada vez más ballenas. Hablamos de una wallet diaria prácticamente, no es ninguna tontería, así que mucho ojo con esto. Siguen entrando ballenas, sigue entrando adopción y sigue el crecimiento en la red. Así que esta ha sido la última métrica on-chain. Para mí la conclusión es clara. Cada vez tenemos más holders con muchísimo XRP en sus wallets. Sabéis que esto siempre es una buena señal. Veremos cómo se comporta la creación de wallets, que sí que la mantenemos más estable. Nos gustaría verla un pelín más alta, pero estoy seguro que en estos próximos meses, con las bajadas de los tipos de interés, vamos a ver una creación de wallets muy fuerte en XRP. Pues bien, señores, como os comentaba, creo que la conclusión es bastante clara. Los indicadores nos dicen claramente que la red sigue creciendo, que las ballenas siguen aumentando más y más XRP, seguimos viendo creación de carteras diaria muy estable en XRP, todo el ecosistema Ripple se mantiene muy estable, así que por el momento, con la bajada de los tipos de interés, vamos a ver cómo se comporta el precio. Como os comentaba, para mí no sería ninguna locura que en las próximas semanas o durante el mes de septiembre acabemos viendo máximos históricos en XRP. Vamos a ver qué pasa con la bajada de tipos de interés de la Fed. Y no os hablo solo de esta de septiembre, sino como comentábamos en el vídeo. Tendremos bajadas en octubre, noviembre, diciembre, veremos qué pasa. Hay un 80% de probabilidades de que bajen tipos de interés 2 veces más durante este año. Así que mucho ojo porque el final de año se viene muy caliente. Así que si quieres estar informado de todo y no perderte nada de información,
Quédate en el canal, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.